Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que he compartido con mis hermanos. Gracias porque ella obra para bien en nuestras vidas. Yo sé que en esta mañana, Señor, tú nos vas a hablar a través de ella. Y por eso te doy gracias y te pido, Señor, toda la sabiduría tuya para que mis labios sean propicios a hablar lo que conviene, palabras de edificación que puedan llevarse mis hermanos y llevármela yo primeramente para que mi vida cada día sea mejor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una canción celular ahí que posiblemente algunos tal vez la han escuchado, o seguro que no, porque como todos escuchamos Faro del Caribe, ¿verdad? Casi no escuchamos canciones que no son cristianas, pero en fin. Una cantante argentina, Mercedes Sosa, dice: cambia, todo cambia. Ese es el título de la canción. Y al final dice que lo que no cambia es el amor. Y yo le agrego la fe y la esperanza, ¿verdad? Que todo puede cambiar, eso no cambia. Su palabra no cambia. Su palabra es la misma y nosotros sí cambiamos. Desde que un niño está en gestación, ya empieza a manifestar cambios que no los vemos. Pero la madre, el padre, todo el entorno, la familia, si lo notan, el cambio que se da. Los abuelos, experiencia propia, empezamos a anhelar aquel día que aquella criatura va a nacer. Ahí tenemos un nietito. Y qué interesante, ¿verdad? Y qué bonito cuando un niño va a nacer. Y empiezan todos esos cambios y uno se imagina los deditos, la cabecita, los ojitos, bueno, todo aquel cambio que va dando. Pero aquel cambio que va dando aquella criaturita, sea mujercita o sea hombre, hasta que ya nace aquella criaturita y empieza ya con sus travesuras y empieza ya cuando se ven uniformaditos para ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad. Un paréntesis. Qué alegría y qué gozo, ¿verdad? Pero a veces son preocupaciones u ocupaciones que da aquella criaturita, el cual los padres somos responsables. Y la mayor responsabilidad que yo pensaba es al analizar la situación que se vive ahora con la juventud principalmente, que ha sido un cambio no muy bueno que se ha dado a través de los últimos años, cuando se descuida la vida espiritual principalmente. Por eso qué importante que nosotros, los que estamos en la iglesia, a nuestros hijos, a todo aquel que podamos compartirle, hablarle de la necesidad de ese cambio para bien, siguiendo los caminos del Señor, ¿verdad? Y a como van creciendo también las responsabilidades en ese cambio. Y ya después que entra la vida laboral, empiezan los trabajos y a veces los cambios en esos trabajos. Algunos cambian mucho de novias, ¿verdad? Otros, en algunas ocasiones, dadas las circunstancias, cambian de suegra y ellas cambian de suegro. A veces, pocas veces para bien, pero muchas veces no es para muy bien. Sin embargo, son cambios que se van dando en los asuntos cotidianos de la vida. Todos nosotros los conocemos.
Cuando una persona, por ejemplo, queda viuda, vienen esos cambios. Las enfermedades traen cambios, un trastorno familiar, personal. Y cuando entramos ya en esta era de los celulares, porque siempre hay que mencionar, ¿verdad? Y uno, ¿cómo ha visto que los jóvenes principalmente han cambiado? Y uno se asombra a veces cuando un joven no anda con su celular o está con su celular ahí tan entretenido. Y más bien se asusta uno cuando alguien lo saluda, porque siempre está la mirada en su celular. Hace unos días me llamó la atención una muchachita que me topo yo, porque como yo vivo allá por donde está el colegio público y el privado, una muchachita muy simpática que me saluda, y no solo a mí. Buenos días, señor, ¿cómo está? Me llamó mucho la atención, porque eso casi ya no se ve. Este cambio que han traído las nuevas generaciones, los celulares, ha sido un cambio que no ha sido para muy bien que digamos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, uno a veces se asombra de esos cambios que no obran para bien, pero que en algunas ocasiones alguien ahí sí cambia la situación, ¿verdad? Y cómo uno se asombra ahora de que antes se asombraba de que alguien no lo saludara, ahora se asombra de que lo salude. Así ha sido, ¿verdad? Por tantas ocupaciones uno ve que el niño, como las madres entretienen mucho a los niños, ¿verdad? Con los celulares. Ahora me ocupo mucho de las cuidadoras que llaman, ¿verdad? Le dan el celular. Pero cuando se lo quitan, qué berrinches que hacen, ¿ah? Desde muy pequeñitos ya empiezan a hacer berrinches, ¿verdad? Pero qué importante cómo el apóstol Pablo, a través de esta lectura que hemos tenido, que tampoco es el final, ¿verdad? Es parte de lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? De ese cambio que tiene que manifestarse. Y cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la carta a los Efesios, siento yo como una necesidad, como un deseo fraternal de Pablo para que las personas cambien cuando han aceptado a Cristo, que se debe manifestar ese cambio. Y si vemos en Efesios ahí donde tuvimos la lectura, en el 4, 22 y al 24 dice así, como que enfatiza, dice, del 22 al 24, el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahora sí, el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Esa es parte de la responsabilidad ya como cristianos, que Pablo les hacía ver a los hermanitos el deseo ese, ¿verdad? De que ellos tuvieran un comportamiento que realmente se manifestara ese cambio palpablemente, ¿verdad? Que se notara con ese deseo, ¿verdad? Con ese anhelo de poder vivir la vida que quiere Cristo que nosotros vivamos. Yo viví los años 80 y
Florcita, Nenita, Lidia Herminia, para decirle algo, doña Mila, algunos, hubo una gran efervescencia en la iglesia en esos años. Hubo muchos convertidos y se notaba un deseo de predicar. Vinieron las famosas campañas en los parques, muchos grupos musicales dedicados a la música cristiana. Lástima que siento que fue como una emoción. Muchos vivieron quizá esa emoción y no se mantuvo porque fuimos pocos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos hemos quedado, que hemos permanecido de esa gran efervescencia. Y ahí es donde vamos a ir entrando a uno de los personajes bastante polémico, que Dios ya me perdonó por llamarle polémico al apóstol Pablo, pero fue un poquito conflictivo, diría yo, el apóstol Pedro, porque Pedro fue muy cambiante. A Pedro lo llamó Jesús cuando estaba pescando con su padre y el Señor le dijo: deja las redes y yo te haré pescador de hombres. Eso se encuentra en Mateo 4:18 al 22, digamos. Y efectivamente, él al instante dejó las redes y siguió a Jesús. Ahí arrancó muy bien Pedro. Voy a ver si puedo explicarme un poquito. Dice que Pablo, alguien por ahí oí, que Pablo dejó las redes para seguir a Jesús. Ahora nosotros seguimos las redes no para seguir a Jesús, más bien a veces para dejarlo a Jesús. Las redes sociales, ¿me comprenden? Ha sido todo lo contrario. Pedro lo hizo para pescar hombres. Ahora las redes las hacen para pescarnos a nosotros, pescar a los jóvenes, cuando esas redes que habló Jesús eran para pescar hombres. Ese era el propósito de Jesús. Esa es una pequeña cuñita ahí. Muy bien. A Pedro lo encontramos muy arriesgado cuando Jesús venía caminando por las aguas y llegó a la barca y Pedro dijo: yo puedo hacerlo. Cuando Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué te hundiste? Te faltó la fe. Pero encontramos a un Pedro muy arriesgado, ninguno otro lo hizo. Pedro, queriendo llevar la delantera, así lo hizo, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo 14, 28 al 31. No voy a estar leyendo los pasajes, pero los que les gusta apuntar, se los pueden llevar. A Pedro, cuando Jesús dijo: ¿quién dice los hombres que soy yo?, le pregunta a todos los apóstoles. Y Pedro se adelanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: muy bien, Pedrito, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Jesús confiesa que Pedro tuvo una revelación de Dios y Dios lo usa a Pedro, ¿verdad? Pero después lo encontramos negando a Jesús en Mateo 26 del 69, perdón, primero Lucas 22 del 33 y 34. Primero niega a Jesús y después con más énfasis en Mateo 26 69 al 75, cuando viene una mujer y le dice:
Pedro, pero tú estabas con él, tú eres de los mismos. No, señorita, no, señora, no lo conozco. Con más énfasis lo niega a Jesús después de haber andado con él. Posteriormente a Pedro lo encontramos predicando, y en una de esas prédicas Dios lo usa que se convierten 3,000 personas, y en la otra prédica se convierten 5,000 personas, de manera que Pedro fue un predicador, un hombre muy usado por Dios en aquellos años de cuando la iglesia se iniciaba. ¿Qué nos enseña esto? Que Pedro también fue muy, muy importante en la iniciación, digamos, de la iglesia. Cuando visita a Cornelio, todos lo saben, creo que Hechos 10, que Pedro visita a Cornelio y él ora por Cornelio, y cuando Dios lo manda, ¿verdad? Ya que no llaméis inmundo a lo que Dios ha creado, cuando él no quería mezclarse, y bueno, con los del camino, con los que no eran de Cristo, ¿verdad? Y Dios lo manda a que se quite esas malas costumbres y que vaya a compartir con todos allá. Y también lo encontramos en Gálatas 2:14, cuando de un solo machetazo le apea la hoja a Malco, ¿verdad? Un hombre violento, un hombre descontrolado, después de que Dios lo usa tanto. ¿Qué les quiero enseñar con esto? ¿Qué me enseña la palabra a mí? Que a pesar de que fue muy importante, tuvo sus altibajos. Fue muy inconstante en sus caminos, ¿verdad? Seguro así soy yo. Así he sido yo, seguro. Muy inconstante en mis caminos. Pero como la palabra de Dios nos enseña que tenemos que imitar lo bueno, de Pedro se saca muchas cosas buenas también. Bueno, en relación con el apóstol Pablo, siento que Pablo fue mucho, por no decir casi todo lo contrario de lo que fue Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, principalmente, en Hebreos habla, sí, pero en Hechos sí, de la conversión de Pablo. Cuando dice que iba camino a Damasco y que se cayó del caballo, él iba con cartas para perseguir a los hermanos. Recuerde que Pablo era un gran enemigo del cristianismo, y él, muy obediente, iba con las cartas a tomarlos presos a los hermanos en Damasco, encarcelarlos, apedrearlos, matarlos. Pero ahí fue donde el Señor se le aparece, y ahí, a partir de ese momento, borrón y cuenta nueva. Encontramos a otro Pablo, y ya un Pablo entregado totalmente a Jesús, que aunque no había andado con Jesús, lo encontramos en un papel aún más mezclado en los caminos del Señor. Y los enemigos de la cruz, del evangelio, no creían cuando él regresa y tiene que andar huyendo y escondiéndose, y en una ocasión lo bajan por un canasto allá, por una tapia, para poderlo salvar, porque él predicaba de lleno la palabra de Dios. Él se dejaba usar por Dios, ¿verdad? Y así empieza ahí los viajes misioneros, y después vienen también las preocupaciones, pero a pesar de todo, Pablo seguía adelante. En Filipenses vamos a leer ahí 13 y 14, donde dice: hermanos, yo no pretendo
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces ahí lo encontramos, un hombre humilde, ¿verdad? A pesar de ser quien fue el apóstol Pablo, un hombre humilde que no pretendo, dice, haberlo alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Vamos a seguir avanzando. Y si volviéramos a Efesios, a la lectura que tuvimos, en aquel tiempo Pablo le habla a esos hermanitos, pero ahora a través de esta palabra nos habla a nosotros los que hemos iniciado ese cambio. Voy a redundar mucho en ese cambio, pero por eso a través de la Biblia nos habla en este momento y nos dice que nosotros estamos llamados a buscar las cosas de arriba, ¿verdad? No las de la tierra. Y es así como tiene que manifestarse o debe manifestarse en nosotros ese cambio que hubo en Pablo y que debe haber en nosotros. Es una lucha o una ocupación continua que tenemos que tener nosotros los que arrancamos de esa meta cuando aceptamos a Jesucristo. Desde ese momento el llamado es a crecer, a ser mejores, a manifestar ese cambio. Y hay un caso muy importante que es el que quiero hacerle énfasis en esta mañana. Gracias que creo que tengo tiempito para ir viendo algo muy importante. Y es que vamos a ir a la carta de Filemón. Vamos a ir a la carta de Filemón y vamos a estar viendo algunos versículos. Es solo un capítulo. Es una carta muy pequeña, pero llena de muchas enseñanzas que cuando uno empieza a escudriñar, porque no es leer, ¿verdad? Estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios, a extraerle esos puntitos que cuando la leemos así a vuelo de pájaro, como decía Luis Palau, no podemos captarle tantas cosas bonitas que se extraen de su palabra. Y en el libro de Filemón encontramos tres personajes principales, diría yo, que es el apóstol Pablo, encontramos a Filemón y encontramos a Onésimo, y vamos a estar leyendo esa cartita. Dice la cartita que escribe Pablo a Filemón: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la iglesia, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, vuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Pablo le escribe a Filemón, colaborador nuestro, dice:
Parece que Apia era la esposa de Filimón y Arquipo posiblemente el pastor, compañeros de milicia, dice, y la iglesia que está en su casa. En ese tiempo se reunían en la casa y le dice: paz, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es como arranca, digamos, esta carta el apóstol Pablo, para después ir desarrollando una gran enseñanza que en esta mañana seguiré compartiendo. Dice el 4: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vean que empieza, otro paréntesis aquí, empieza Pablo haciendo alusión a la memoria en oraciones. Qué importante es poner todas las cosas en oración. Cuando vamos a iniciar un proyecto, cuando vamos a leer la palabra, cuando estamos en la iglesia, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, todo arranque, ponerlo en oración, y así lo hace Pablo, ¿verdad? Y Pablo empieza yo diría que a comprometer, como a preparar el terreno ya para mandarle un dardo, un mensaje directo a Filimón. Si lo leemos de esa cartita detalladamente, vemos como un compromiso que está poniendo Pablo a Filimón. Ahora más adelante lo iremos a comprobar. Le dice: porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ya a los oídos de Pablo había llegado la fe que tenía Filimón para con los hermanos y el amor, ¿verdad? Porque vamos a ir entrando ya en detallitos ahí, ¿verdad? Resulta de que en este compromiso que pone Pablo a Filimón, es para después, no sé si comprometerlo o preparando el camino para que Filimón aceptara a Onésimo. Es por eso que hasta el 10 dice, el 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo viejo, como soy ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Resulta de que Pablo estaba preso en Roma. Allá lo habían agarrado en una persecución y lo tenían preso. Vea qué bonito lo que viene. Para mí fue muy bonito. Resulta que Filimón había sido esclavo, Onésimo había sido esclavo de Filimón en Colosas.
Y Onésimo se le escapa a Filemón. Filemón era el dueño de su ficha, diríamos así, futbolísticamente hablando. Era el dueño, el patrón, el que tenía a Onésimo como esclavo. Pero Filemón se le escapa. Él no quiere estar más, ser más preso ahí y ser un hombre al servicio de Filemón. Entonces Onésimo dice, no, yo quiero ser un hombre libre. Todos queremos ser libres. Amén. Y en Cristo somos libres. Entonces él quería ser libre, no ser más esclavo de Filemón. Y no solo se le escapa, le roba también. Le roba, salió ladrón Filemón, Onésimo. Ese jueguito de palabras me come. Onésimo salió ladrón y escapa, ¿verdad? Y como Dios todo lo tiene controlado, no sé nosotros cuánto nos quisimos escabullir por ahí, ¿verdad? Cuando fuimos invitados a la iglesia, cuando nos invitaron a una lectura bíblica, a un culto, y pusimos peros y más adelante y otro día y ahora no, y bueno, todos los pretextos. Pero allá estaba Pablo, como quien dice, esperándolo. Parece que él tenía amistad con Pablo. Onésimo tenía amistad con Pablo y quiso visitarlo a la iglesia. Cayó en la boca del león, como diríamos. Y ahí estaba Pablo para hablarle de Jesucristo. Y ahí fue donde Onésimo acepta al Señor Jesucristo. Y como les digo, Dios todo lo tenía ya en su pensamiento, ¿verdad? En el orden de él. Onésimo llega. Y Onésimo da un cambio trascendental, ¿verdad? Esta mañana que estamos hablando del cambio. Y vemos a partir, porque todo se centra, vean qué lindo. Yo siento que todo se centra, la enseñanza de esta mañana, en el versículo 11. Hablando, por eso Pablo dice, en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual, el 11, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil. El nombre Onésimo significa útil. Pero resulta de que él no le hacía honor a su nombre. Era un inútil, un sinvergüenza, y dejó a su amo, ¿verdad? Escapó, le robó y cae donde Pablo. Y Pablo le predica y Pablo ve el cambio. Y entonces Pablo, cuando le pide a Filemón que lo reciba, le dice, usted lo conoció como un hombre inútil y usted vivió una experiencia terrible porque se le fue. Posiblemente uno de los mejores esclavos se le escapó y le robó. Pero ahora este hombre que se le escapó y que era un inútil, ahora es un hombre útil. Pero qué conflicto, ¿verdad? Para Filemón poderle creer. Ese sinvergüenza que se fue, ¿cómo es posible que ahora venga transformado? Que sea una persona nueva. Pues así lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Y nosotros también cambiamos de nombre.
Si éramos unos inútiles, ahora somos cristianos. Amén. Pero ¿le hacemos honor a ese nombre? Por un tiempo, Onésimo no le hizo honor a su nombre. A nosotros los llaman cristianos, pero ¿le hacemos honor a ese nombre? Onésimo se ubicó y le hizo honor. Ya no era inútil, sino ahora es útil. Pero le viene un conflicto muy interesante a Pablo. Y Pablo dice, ahora yo no sé si enviártelo o dejármelo. Porque para mí es muy importante que se quede y va a ser de mucha ayuda para el evangelio. Pero por respeto, yo tengo que mandárselo. Porque en cierta forma, él va humilladito a sus pies y recíbelo. Ese fue el compromiso que lo puso ahí entre la espada y la pared, ¿verdad? Y vamos a ir viendo otros pasajes ahí. Entonces, el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbelo como a mí mismo. ¿Ah? Vea usted, Filemón conocía palpablemente a Pablo. ¿Y cómo no lo iba a recibir a Pablo? Y Pablo le dice, recíbelo como a mí me recibirías. Ábrale las puertas de la casa. Dele cafecito caliente con una hamburguesita. Dele cobijita, dele camita, su cuartito. Porque él merece que lo reciba como usted me recibiría a mí. ¿Recibiríamos nosotros a alguien así? ¿Tendríamos esa seguridad de que alguien nos reciba después de habernos conocido? Quizá unos más malillos que otros, ¿verdad? Más mal portadillos que otros en la vida atrás. Y ahora recíbalo como a mí me debe recibir usted. Y el verso 13 dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirvieran mis prisiones por el evangelio. Ya se los había mencionado. Pero nada quise hacer sin su consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Qué interesante hacer las cosas uno voluntariamente, ¿verdad? Es muy feo hacer las cosas por obligación, por necesidad, sino que espontáneamente nos salga a nosotros el servir, el estar dispuestos. Estaba viendo dentro de todos esos puntitos que me gusta escudriñar, ¿qué disposición tuvo Abraham cuando dijo, heme aquí, Señor? Aparecen como 7, 8 veces en la palabra, encontré 6 veces en el Viejo Testamento. Heme aquí, lo dijo Abraham, lo dijo Moisés, lo dijo Jacob, lo dijo Isaías. Bueno, hubo como 6 casos. Y en el Nuevo Testamento, algo parecido cuando Pablo, les mencioné antes, cayó del caballo y se convirtió. ¿Qué quieres que haga?, le dijo. Es algo parecido. ¿Qué quieres que haga? Y más adelantito dice, y Ananías también le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué he de hacer por este hombre? Por Pablo. Son frases muy bonitas, muy comprometedoras, pero que a labios de nosotros
como dicen, a flor de labios debe estar. Cuando nos piden un favor, cuando nos dicen, mire, me puede ayudar en esto, en el otro. Dispuesto estoy, heme aquí, envíame a mí. Continuando aquí. Mucho tiempo perdió Onésimo, como tal vez nosotros lo hemos perdido, ¿verdad? O yo lo he perdido con Jesucristo, para servir a la obra del Señor, ¿verdad? Pero recalcando en esa seguridad que tenía Pablo para recomendar a Onésimo, y vamos a continuar, sigamos por el 15. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. Yo diría un tiempo de reflexión. Si hay alguien en esta mañana que se apartó del Señor por algún tiempo, yo sé que ese tiempo le ha servido para reflexionar. Si nos encontramos a alguien apartado, hagámoslo reflexionar, meditar un poquito ese tiempo que han dado fuera de los caminos del Señor. Quizá está dispuesto a volver y nosotros lo encontramos por ahí en la calle, ¿verdad? Y me recuerda también el caso del hijo pródigo, cuando se fue y malgastó todo lo que tenía, y ustedes como ven los lectores lo conocen el caso. Cuando lo hubo malgastado todo, reflexionó y dijo, en otras palabras, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre todo lo tenía. Meditó, reflexionó, ¿y qué hizo? Volvió a la casa del padre. Muchos hermanitos andarán por ahí descarriaditos, ¿verdad? Y nosotros estamos en la obligación de haberlos, de volverlos a ubicar, ¿verdad? Y la casa de Dios está dispuesta a recibirlos. Y no como esclavos, dice el 16. Ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Oiga, eso es muy importante. Se le fue un esclavo, ahora llega un hermano. Se le fue un perdido, ahora reciba a un hermanito. Y no solo hermanito, un hermanito amado, ¿verdad? Un hermanito que ya reflexionó, que ya entendió dónde tiene que ubicarse. Y enfatizo, hacerle honor a su nombre, ¿verdad? Pero ese cambio, ¿qué o quién es el que lo produce? Vamos a ver Romanos 8, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Muchas veces quizás nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles, nos sentimos que no podemos, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Él es el que cambió a Onésimo y el que también sigue haciendo la obra por nosotros. Y vamos a ver qué más traigo por acá. Otra anécdota por ahí. Nunca es viejo para servir al Señor. Amén. Nunca se es viejo para ser útil en los caminos del Señor. La anécdota es esta. Antes de la pandemia yo acostumbraba mucho a ir al hogar de ancianos, casi todos los domingos por las tardes, pero no había restricciones. Ya después pusieron las restricciones y ya no se podía ir. Y después hay que pedir permiso con anticipación y solo una hora y específicamente a una persona. Hace unos días, bueno, yo siempre paso ahí al frente y me encuentro a alguien ahí en una salita que está pegando a la acera. Y me encuentro una señora conocida mía que aquí en el mundo, cuando ella no estaba ahí, era muy servicial. Ella se vivía haciendo mandados, aunque le regalaban algo ahí. Y ahora, en el hogar, viera qué bien se mantiene, a pesar de los años. Y siempre está ahí atenta. Y le digo yo, ¿cómo hiciera para ver a fulano? Me dice, voy a ir a hablar con la muchacha que está encargada, con la secretaria, dice. Ya regrese, me dice que no, que tiene que hacer y que además hoy a las 3 viene un hermano de él a verlo. Ok, otro día paso y me dice, le digo yo, ¿cómo hiciera? Me dice, no, tiene que pedir permiso, pero voy a ir a traérselo. El señor es grueso, pesado, y ella se fue y pidió permiso y me lo trajo ahí en una silla de ruedas. Y entonces digo yo, qué interesante, cómo es esta persona, a pesar de ser una anciana ya, ella está sirviendo, ella está siendo útil. Aquí en el hogar es útil. Y me brindó todas las facilidades para que yo pudiera conversar con el señor ese. Entonces yo reflexionaba en eso. La edad no importa. Cuando uno quiere ser útil, cuando uno quiere servirle al Señor, no importa las edades. Siempre vale la pena y muy respetuosamente, pero muy bien ganado, doña Caviria. Doña Caviria Jiménez, los más viejos la conocimos. Era una señora abnegada. Era una señora que siempre estuvo dispuesta. Fue tesorera en la iglesia por muchos años. Fue hospedadora de muchos hermanos o aún no hermanos. Y siempre ella con la palabra de Dios compartiendo. Y si hablamos de la mamá de ella, doña Raimunda, la abuelita de Kelly, ni para qué. A pesar de sus añitos, ¿verdad? Una fundadora de esta iglesia. Muy servidora, muy dispuesta, muy entregada, muy fiel y sobre todo muy útil, ¿verdad? Para el Señor y para la iglesia. En el mundo secular uno conoce muchos líderes en la calle. Yo he conocido
muchos líderes, mucha gente que se ha dado al servicio de la comunidad. Y en la iglesia también han habido muchos líderes. Y en este momento hay muchos líderes que se dan al servicio del Señor, a ser muy útiles, ¿verdad? A mantener ese buen testimonio, esa buena actitud para con la iglesia, a cooperar en todo. Yo sé que en estos días y en muchos días, cuando la iglesia tiene actividades, ahí se manifiesta mucha gente útil, ¿verdad? Que está totalmente dispuesta. Y sí, ¿en qué les puedo ayudar? Hay que limpiar la iglesia. Yo no me considero muy útil tal vez, pero creo que todos en cierta medida somos útiles. Como decía un pastor, el que está sentado escuchando el mensaje es importante, es útil. ¿Por qué? Porque si no fuera por él o por ellos, ¿a quién le predicaría el pastor o el que está al frente? También son útiles. La utilidad, el servicio se puede manifestar en muchos campos, en la oración, en la predicación, en la evangelización, en el buen testimonio. En tantas cosas se puede manifestar, ¿verdad? Y, como dicen algunos, para ir terminando, y dura media hora más. No, yo espero que no. Entonces, otras cosas muy importantes que enfatizan sobre cuando Pablo ya en el 16 dice eso, que no lo reciba como esclavo, sino como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El 17, así que si me tienes por compañero, recíbalo como a mí mismo. Otra vez lo menciona. Y si en algo te dañó o te debe, aquí es donde los eruditos entienden que le robó. O te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo 19 de mi mano y lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes, me debes también. Vea qué compromiso, qué seguridad, qué amor de Pablo, ¿verdad? Para comprometerse a lo que posiblemente Pablo no sabía en cuánto podría ser lo que le robó Onésimo a Filemón. Pero él dice, póngalo a mi cuenta. Seguro algo tenía Pablo ahí, él trabajaba en tiendas, fabricando tiendas de campaña. Y entonces seguro algo tenía de platita Pablo, escondidita por allá. Y dice, póngalo a mi cuenta, yo lo pago. Lo que él debe, yo lo pago. Como enfatizando, qué seguridad, ¿verdad? De que va a ser un gran, o es un gran cristiano. Y entonces Dios nos da siempre oportunidades, ¿verdad? Para ese crecimiento. Dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que empezó la obra en nosotros, la continuará hasta aquel día, hasta el día del Señor. Entonces, no es tarde, hermanos, para que nosotros empecemos a servir, a ser útiles, ¿verdad? Y que podamos crecer como aquel árbol que dice el Salmo 1, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así tenemos que ser nosotros. Para ser prosperados tenemos que dar fruto. Amén. ¿Y cómo es que damos fruto? Pues el fruto se da a través del servicio, a través
de ser esas personas fieles al Señor, ¿verdad? Si nosotros somos fieles en la iglesia, también somos fieles en el trabajo, también somos fieles con los hermanos fuera, con los familiares, con los vecinos. Les voy a contar otra de mis anécdotas. Yo creo que a Yanori les gusta. Cuando yo era chiquitito, ¿verdad? No hace mucho, por cierto. Tendría unos 8, 10 años. Tampoco les voy a decir hace cuánto para que no pongan la mente ahí a trabajar. ¿De acuerdo? Eso no interesa tanto. Como yo vivía allá en la montaña, salía a caballo por más de 2 horas, por barriales, no habían carros, no habían motos. Y había una vecina de la escuela que vendía unas rosquillitas, unos bizcochitos. Imagínense que daba 25 bizcochitos por una peseta. Muchos no saben lo que era una peseta. 25 céntimos. No es una monedita de 25 colones. Eran 25 céntimos. Muy bien. Yo iba y les compraba. En una ocasión venía yo a caballo para San Mateo y pasé por el frente de la casa de ella y me dice: mire, chiquito, ¿no me puede hacer un favor? Es traerme una librita de azúcar y otra de sal. Le digo yo: no puedo. Oiga, esas palabritas, después de tantos años, aún revolotean en mi mente. Qué inútil fui yo. ¿Por qué fui tan inútil? Digo, ¿por qué no le hice el favor? Ella no podía salir, ella era una ancianita ya. Y eso ha marcado mi vida para siempre. Ya no puedo devolverme. Pero después, en otra ocasión, iba un señor a pie saliendo de San Mateo con su diario al hombro y yo iba a caballo también y le digo: señor, ¿le puedo llevar el diario? Y le subí el diario a la montura y yo no sé si también él se montó en las ancas que llamamos y me lo llevé. Y ese hombre iba tan agradecido, pero tan agradecido, que todo el camino me fue dando las gracias. Y después lo compartía con otras personas. La salvada, decía él, que yo le di, porque le hice ese favor. Usted sabe lo que era cargar un diario por 2 horas. Y él se sintió tan bien y yo ni para qué. Yo me sentí súper bien de haber podido ser útil, haber podido servir, ¿verdad? Y así, yo pensaba, porque yo pienso en Cristian, en Frank y la hermana Kelly, que son los que están a cargo de la iglesia. Bueno, la hermana Anita y bueno, mejor no sigo mencionando porque se me van a olvidar. Pero los que están ellos como pastores. Qué bonito, qué interesante, qué hermoso y no sé qué más calificativos podríamos darle a esas personas que son servidoras, que son útiles. Y lo repito para que ustedes no se los olvide. Ser útil en el servicio del Señor, haciendo tamales, limpiando la iglesia,
aportando platita o cuando se les pide, se nos pide que masa, que manteca, que ajos, que todos los ingredientes cuando se hacen tamales o que arroz cuando se hace el arroz con pollo, que siempre están dispuestos a servir, a ser útil. Eso agrada a Dios. Eso hace sentir bien a estos hermanos y yo sé que los hace cada día tener más deseo, de verdad, de poderle servir al Señor y nosotros también sentirnos útiles, ¿verdad? Ese cambio solo Jesucristo lo da cuando el cambio más importante, más trascendental, lo quiso Cristo con nosotros cuando le recibimos. De ahí